Escualofriante. Reciclador encuentra a millonario borracho en la basura y su acción cambia todo. Era una noche oscura, de esas que parecen tragarse la luz. Lucas, un reciclador humilde, trabajaba en su rutina habitual, removiendo basura en un callejón olvidado de una ciudad desgastada por la desigualdad. El aire olía a desecho, un cóctel de sobras de comida y desperdicios de todo tipo. Era un lugar donde la esperanza raramente surgía. Pero esa noche, algo iba a cambiar. Al voltear un contenedor, su corazón se detuvo por un segundo. Allí, tirado entre las sobras, había un hombre deshecho. La camisa de seda, arrugada y manchada. Su pantalón de diseñador, sucio y desgastado. Lucas se acercó, extrañado y cauteloso. Era Eduardo, uno de esos millonarios de la televisión, el tipo que llenaba portadas con sus fiestas extravagantes y lujos. Pero ahora, ahí estaba, rodeado de latas aplastadas, como una figura trágica en una obra olvidada. Su rostro, arrugado por el abuso del alcohol, parecía desvanecerse en la oscuridad. ¡Hombre! ¿Estás bien?, gritó Lucas, sintiendo una mezcla de incomodidad y curiosidad. Miró a su alrededor. Cualquier ruido del callejón podía traer problemas, pero a pesar de su suspicacia, algo en su pecho le decía que debía ayudarlo. Mientras se agachaba, casi pudo escuchar el silencio pesado de la noche, el eco de la desigualdad a su alrededor. Eduardo levantó la mirada, con ojos vidriosos, como si intentara recordar quién era. «Déjame en paz», murmuró, su voz un susurro entre las sombras. Lucas sintió un nudo en el estómago. ¿Por qué este hombre, que tenía todo lo que cualquiera desearía, estaba tan perdido? Decidido a no darle la espalda, Lucas lo ayudó a levantarse. Mientras lo hacía, un sentimiento extraño lo invadió. Estaba ante un hombre que había soñado con ser, pero que, sin embargo, despreciaba al mismo tiempo. «Mira, yo sé que te sientes mal, pero esto no es lugar para ti», dijo Lucas, sosteniendo al millonario. Un momento de contacto entre ellos, y la realidad se hizo más cruda. Eduardo, mientras se recuperaba, comenzó a hablar. «Todo lo que tengo», su voz tembló, «no significa nada. He estado atrapado en este vacío». Lucas lo escuchó, sorprendido. Aquella confesión llegaba como un inesperado golpe, cada palabra resonando con él. Así, entre risas apagadas y voces ahogadas, se revelaron las luchas de sus vidas. Lucas anhelaba más, una oportunidad, un lugar en el mundo. Eduardo deseaba escapar de su propia fortuna. De repente, el impacto aumentó cuando Eduardo reveló un secreto. Era hijo de un viejo amigo de Lucas. La lealtad y la traición se entrelazaban en el aire denso. Lucas sintió su mundo tambalearse. Este hombre que había anhelado entender resultaba ser parte de su propio pasado. Justo cuando la conexión se hacía más fuerte, el teléfono de Eduardo vibró violentamente, como un aviso ominoso. Sus ojos, antes perdidos, ahora estaban llenos de terror. «Tengo que irme», exclamó, su voz elevada, como si murmurara una verdad sombría. Lucas se quedó allí, en el callejón, con su corazón latiendo frenético, preguntándose si debía dejarlo ir o ayudarle, mientras el misterio de sus vidas pendía de un hilo. «Oye, antes de que sigamos con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante»,
Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás aquí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Su participación marca toda la diferencia. Vamos a interactuar. Justo cuando el pánico se apoderó de los ojos de Eduardo, un sonido atronador resonó en el callejón. Lucas se giró, su corazón latiendo con fuerza. Dos sombras surgieron de la oscuridad, figuras vestidas de negro, rápidas como instintos animales. No pensó ni un segundo. En un instante, lo que estaba sucediendo se tornó desesperante. Uno de ellos, con una máscara que ocultaba su identidad, agarró a Eduardo del brazo, tirándolo hacia atrás. ¡Tú!, gritó el hombre en tono agresivo, revelando que lo había estado buscando. El otro, más delgado, se unió a la fuerza, mientras Lucas retrocedía. ¡Suéltalo!, el aliento saliendo de su pecho como una ráfaga de fuego. Pero la escena se descontrolaba. Eduardo luchó, su rostro retorcido en miedo. «¡No, por favor, no!», rogó, sus rodillas temblando. Lucas, sintiendo una mezcla explosiva de ira y pánico, se abalanzó hacia ellos, pero lo frenó algo aún más aterrador. Un destello de metal, un cuchillo que el más alto empuñaba con una sonrisa cruel en su rostro. Era un rato de tragedia, un giro inesperado que palpaba todos sus peores miedos. «Te dije que te quedaras fuera de esto», se burló, acercándose a Lucas, mirándolo de arriba abajo como si lo analizara, como si fuera nada más que un insecto. Eduardo miró a Lucas con desesperación, sus ojos suplicantes. «¡Ayúdame!», susurró. Y en ese momento, Lucas sintió que todo se desmoronaba. «¡Déjalo ir!», gritó Lucas, su voz resonando como un eco en la noche. Un movimiento rápido y peligroso, y el hombre alto se acercó aún más, los músculos tensos, listo para atacar. Pero en ese instante de desesperación, el otro hombre, el más delgado, bajó la mirada hacia el suelo. Un breve instante que abrió la puerta al caos. Un disparo resonó. Lucas sintió que su corazón se detenía. La vida se frenaba en ese momento. Un grito. Todo saltó en pedazos. Una bolsa de basura explotó, esparciendo desechos, mientras que el hombre de la máscara cayó al suelo, su rostro pálido como la muerte. Eduardo se quedó congelado, sus ojos desorbitados, como si no pudiera comprender lo que acababa de suceder. «¿Qué fue eso?», musitó Eduardo, su voz temblorosa. Lucas miró a su alrededor, buscando respuestas, buscando la lógica en aquel caos. El segundo hombre, ahora ensombrecido por la aparición de la muerte, retrocedió, mirando a su compañero sin saber qué hacer. Y entonces todo se desvaneció. Lucas no podía pensar. En un instante sintió la presión en su pecho, como si el aire se lo hubiera llevado todo. De alguna manera, había un celular encendido en el suelo, mostrando una foto. Era una imagen de un niño sonriendo. En la parte de atrás, un pequeño mensaje. «Mañana ven al encuentro. Te estoy esperando». La mirada de Eduardo se estrelló en la pantalla y sus ojos se abrieron como platos. «¡No! ¡No puede ser!». Su voz se quebró. Lucas sintió que la tierra bajo sus pies se desdibujaba, como si todo lo que pensaba que conocía comenzara a romperse. «¿Qué es eso, Eduardo?», preguntó, ahora sintiendo el frío de la traición.
El peso de la noche aplastaba su alma, mientras las piezas del rompecabezas se movían de manera que nunca imaginó. Eduardo, pálido, respondió con un susurro: «Es mi hijo». Lucas quedó paralizado. Todo se oscureció alrededor. Edu y su vida de riqueza, llena de fiestas y excesos, ocultaba este secreto. Mientras el otro hombre desaparecía en la noche, Lucas se sintió vacío. La conexión que habían forjado en un instante ahora se desvanecía en la sombra de un secreto devastador. La noche, que apenas había comenzado, prometía más sorpresas y sombras que seguirían a sus pasos. Era Eduardo un millonario perdido en su propio mundo, o un padre desesperado atrapado en su propia mentira. La incertidumbre colmaba el aire entre ellos, y con cada segundo que pasaba, la noche parecía hacerse más oscura. Lucas quedó paralizado. El aire se sentía denso y el frío de la traición se metía en su pecho. «Es mi hijo». Las palabras de Eduardo resonaron en sus oídos como un eco. Pero antes de que pudiera digerirlo, la noche mudó de tono. Un grito desgarrador rompió el silencio. Lucas, confundido, giró la vista hacia la calle, donde una figura emergía entre las sombras, con un rostro familiar. Era Sofía, su hermana, la misma que había estado desaparecida durante años. Y ahora ahí estaba, con una mirada de horror, apuntando directamente hacia Eduardo. «¿Qué estás haciendo aquí?», chilló. Su voz temblaba. «No puedes estar con él». La confusión se apoderó del momento. Lucas le dijo: «Sofía, ¿qué estás haciendo aquí?». La tensión creció al ver cómo su hermana se acercaba, envuelta en una rabia que parecía consumirla. «No lo entiendes». «Lucas, este tipo no es quien crees que es». Justo en ese instante los ojos de Eduardo se abrieron de par en par. «¿Cómo conoces a Lucas?», preguntó, la voz temblando, casi susceptible. Sofía respiró hondo, como si estuviera preparando una bomba que iba a soltar. «Es mi hermano, y tú eres un monstruo». Lucas sintió que el aire escapaba de su cuerpo. «¿Qué estás diciendo?». La incredulidad dibujó su rostro, pero el pánico en los ojos de Sofía le dio un vuelco al estómago. «No lo sabes, Lucas. Él es responsable de la desaparición de tantos niños. Todo lo que tiene, todo se basa en mentiras y engaños». Eduardo retrocedió como si fuera un flechazo directo. «Eso no es verdad», protestó, su voz quebrándose. «Yo no tenía idea de que tú». Pero Sofía no se detuvo. «Despierta, Lucas, despierta. Este hombre ha estado en las sombras de nuestra vida, usando su fortuna para ocultar secretos oscuros». Un silencio helado se apoderó del lugar. La noche parecía absorber cada palabra. Lucas sintió como si un manto de duda se adueñara de su mente. «¿Qué dices? ¿Qué secretos?». Sofía dio un paso hacia adelante con determinación. «Eduardo, el hijo que decía tener ese niño que mencionaste no es solo su hijo. Es tu sobrino». Lucas se sintió como si le hubieran dado un golpe en el pecho. «¿Qué?». La sensación de traición se intensificó, envolviendo a Lucas en un torbellino de emociones. «No puede ser», murmuró, mientras la confusión lo consumía. «¿Cómo sabes eso?». Sofía, con lágrimas brillando en sus ojos, no apartó su mirada de Eduardo. «Tenía un amigo, un contacto que siempre venía a ver a ese niño. Ellos son parte de eso. Ellos están metidos hasta el cuello en algo terrible».
Lucas miró a Eduardo mientras el pánico brotaba de su rostro. Empezaba a comprender. ¡Deja de mentir!, gritó Eduardo, pero sus palabras sonaban más débiles que nunca. No pueden creerle. Sofía es una lunática. Pero Lucas, sintiendo la tormenta de emociones, no sabía qué pensar. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar de formas horribles. La noche se sentía pesada, y en medio del caos, un segundo disparo resonó. Un grito ahogado cortó el aire otra vez. Lucas giró la cabeza justo a tiempo para ver cómo alguien, oculto en la oscuridad, saltaba hacia Sofía. Un brillo metálico en la mano. ¡Sofía! ¡Cuidado! Lucas no pensó. Se lanzó hacia ella, empujándola fuera del camino. El sonido de un choque resonó y una explosión de dolor recorrió su brazo. Sintió como si el mundo se hubiera vuelto en blanco y negro, y cuando miró, vio a Eduardo caer al suelo con la mirada aterrorizada. «¿Por qué?», murmuró Sofía, mientras caía de rodillas al lado de Lucas. «No, no puede ser». Lucas sintió que el miedo era un monstruo devorador, tragándose su aliento. ¿Qué había empezado aquella noche? ¿Qué secretos oscuros se estaban desenredando? La confusión seguía palpitando, y un sudor frío le brotaba en la frente. La verdad parecía estar siempre un paso adelante, como si el destino se burlara de ellos. Mientras la oscuridad se espolvoreaba sobre sus corazones, solo una pregunta surgía en su mente. ¿Sobrevivirían a descubrirlo? Lucas y Sofía se miraron con miedo, mientras la realidad se caía a pedazos a su alrededor. El mundo parecía girar lento, como si el tiempo se hubiera detenido. Eduardo, en el suelo, luchaba por respirar. Su mirada era una mezcla de terror y confusión. «¿Qué acaba de pasar?», preguntó Lucas, su voz temblando. «¿Qué han hecho?». Sofía, aún de rodillas, miraba a Eduardo con desdén. «Esto no es solo un accidente. Ya no se puede escapar de lo que eres, Eduardo». Eduardo intentó levantarse. Su mano temblorosa se aferró al suelo. «No sé de qué hablas», gritó, pero su voz estaba llena de desesperación. Justo entonces, el sonido de sirenas llenó el aire, un zumbido grave que se hacía más fuerte. Lucas sintió una mezcla de alivio y pánico. «Tenemos que irnos ahora», dijo, intentando arrastrar a Sofía. Pero ella no se movía, sus ojos fijos en Eduardo. «Lucas, escucha». Sofía apretó su mandíbula, su voz baja pero intensa. «No es solo lo que crees. Hay más». Sabía que algo no estaba bien, que había cosas ocultas entre su fortuna. Eduardo, viendo la determinación en los ojos de Sofía, se plantó en sus palabras. «¿Qué más sabes? ¿Qué escondo yo?». «¡El niño!», Sofía gritó. La intensidad de su voz retumbó en el callejón. «Eres el responsable de la desaparición de más de un niño. Y no es solo un rumor. Tu hijo es parte de algo mucho más grande». Las palabras de Sofía fueron como un balde de agua fría. Lucas sintió el nudo en su estómago hacerse más fuerte. «¿Qué estás diciendo?», murmuró, su incredulidad creciendo con cada segundo. Eduardo se puso en pie, tambaleándose. «Eso no es verdad», se defendió, pero su cara mostraba signos de ansiedad. «Nunca he hecho daño a nadie. Yo solo quería». «¿Quieres qué?», Sofía lo interrumpió. «¿Ocultar la verdad? ¿Vivir en tu mundo de lujos mientras otros sufren a tu alrededor?». «Qué es invulnerable. Pero esta noche estás aquí, lleno de mentiras y sangre en tus manos». Una sombra de duda cruzó el rostro de Lucas. ¿Qué si realmente Eduardo no era quien decía?
El sonido de la sirena se acercaba más. «¡Vamos! ¡Tienes que explicarlo!», Lucas exigió. Pero Eduardo comenzó a retroceder. Y de repente, una nueva figura emergió de la oscuridad. Una mujer. Aguantaba su mirada y tenía una actitud decidida. «Es hora de que te enfrentes a tus demonios, Eduardo», dijo, al tiempo que los rostros de Lucas y Sofía se giraban hacia ella, confundidos. «¿Quién eres?», preguntó Sofía, su voz temblando. «Soy la razón por la que tus vidas se entrelazan», la mujer respondió, con una voz fría que parecía cortar el aire. «Soy Clara, la madre de ese niño, la madre de tu sobrino, el mismo niño que tú olvidaste para servir a tus propios intereses. El mundo de Eduardo se desmoronó. No me digas que estás aquí para destruirlo poco». «¿Qué me queda?», balbuceó, su cuerpo temblando de pavor. Lucas y Sofía intercambiaron miradas. El horror les oprimía el pecho. La revelación era devastadora. «¿Qué es esto?», Lucas murmuró, sintiendo que el aire se le escapaba. «¿Cuántos más secretos hay?». Clara avanzó, su mirada afilada como un cuchillo. «Tu fortuna está construida sobre la desesperación de otros. Es hora de que lo asumas. Se acabó esconderse detrás de una máscara de riqueza. La verdad siempre sale a la luz». Lucas sintió que el suelo dejaba de ser firme bajo sus pies. ¿Eduardo era realmente un monstruo? ¿Y Clara, esa madre perdida, qué quería de ellos? La angustia creció como una niebla espesa. En ese instante, el sonido de las sirenas se hacía más fuerte. Lucas, apretando los dientes, comprendió que debían escapar. Pero Eduardo, inmóviles, miró a Clara y supo que ya no había vuelta atrás. «¿Qué haremos ahora?», preguntó Lucas, el temor reflejándose en su voz. Y justo antes de que las luces de la policía llenaran el callejón, una explosión sorda retumbó, y una bola de fuego iluminó el lugar, llevándose toda respuesta con ella. Una sombra oscura se alzó en el horizonte. Mientras la noche se tragaba los secretos y a sus portadores. ¿Quiénes eran realmente? ¿Y qué pasaría cuando la verdad se encontrara de frente con el dolor? Mientras la devastación se cernía sobre ellos, Lucas sabía que el verdadero peligro apenas comenzaba. La explosión iluminó la noche como un relámpago, dejando un eco de confusión en el aire. Lucas sintió que el pánico lo envolvía. Sofía y Clara estaban paralizadas, mirándolas alrededor, y Eduardo, aún en el suelo, comenzó a arrastrarse hacia atrás, sudando y temblando como una hoja al viento. «¡Tenemos que irnos! ¡Ahora!», gritó Lucas, rompiendo el silencio. La sirena de la policía resonaba más cercana, un recordatorio de que no había tiempo para explicaciones. Pero Sofía no podía apartar la mirada de Eduardo. «¿Qué pasó ahí?», soltó. La rabia en su voz sonaba como un trueno. «Deja de hacer preguntas. Este hombre está en problemas», decía Lucas, mientras intentaba arrastrar a su hermana. Pero algo en la mirada de Sofía lo detuvo. Un brillo de determinación que lo fascinaba y aterraba a la vez. «No puedo dejarlo así, Lucas. Él sabe algo sobre lo que pasó con los niños». Las palabras de Sofía resonaban en la oscuridad. Lucas sintió que el aire se volvía más pesado. «¿Sabes algo, Eduardo? Dímelo», exigió, acercándose al millonario cuyo rostro estaba pálido como un muerto. «No sé nada. No soy responsable de nada de eso», Eduardo balbuceó, buscando su respiración
mientras miraba a Clara como un niño atrapado en una tormenta. Pero Lucas podía ver que en sus ojos había un destello de miedo genuino. Clara no se movía. Esos segundos se sentían eternos. Pero entonces, como si el universo estuviera conspirando, un estruendo rompió la tensión. Algo había caído entre la oscuridad. Una caja de cartón, revelando un montón de papeles que se esparcieron como hojas de otoño. ¿Qué es eso?, preguntó Sofía, acercándose lentamente. Lucas también se acercó a ver. Los papeles mostraban fotos de niños. Muchos niños. Sus corazones se detuvieron. «Esto es una locura», murmuró Lucas, mientras sus manos temblaban. «¿Qué significa esto, Eduardo?» Eduardo, paralizado, miró las fotos. «No puede ser. No sabía que eso estaba aquí», balbuceó. Pero Sofía no se iba a quedar de brazos cruzados. «Dinos la verdad. ¿Qué hiciste?» «Así es como recolecto mi fortuna, Lucas, respirando el aire de los que no tienen voz», dijo Eduardo, su voz temblando, pero su mirada se hizo oscura. «Eso es lo que hacen los peces grandes, pero yo no participé en eso. Por favor, créanme, solo quería escapar de todo». Sofía apuntó hacia la nevera, donde un pequeño teléfono seguía vibrando con un mensaje. «¡Mira eso! ¿Qué está pasando?». Era un mensaje del mismo niño que Eduardo había mencionado, y al abrirlo, las palabras helaron sus corazones. «Papá, ven por mí. Mañana. Mami está en problemas». Pero justo cuando creían que el mundo podría desmoronarse aún más, la sombra que quedó en la puerta se transformó en una figura familiar. Era Fernando, el padre de Lucas y Sofía, con los ojos llenos de determinación. «¡Detente! ¡No lo hagas!», gritó, levantando las manos. Todos se congelaron. «¿Papá? ¿Qué haces aquí?», preguntó Sofía, sus ojos abiertos de par en par. «Esta es mi oportunidad. No puedo permitir que se repita la historia. Esto es más grande de lo que te imaginas». Su voz resonó fuerte, llenando el callejón. «Eduardo, tus secretos han llegado demasiado lejos». Lucas sintió que la tierra se movía bajo sus pies. «¡Papá! ¿Tú conocías a Eduardo?». La sacudida en su voz se notó, mientras las revelaciones se deslizaban como un torrente descontrolado. «Hay tantas cosas que no sé si podré explicarte ahora», respondía Fernando con angustia. «Pero algo que no sabes. Lo que parece ser una historia sencilla tiene muchas capas. Eduardo no es solo un extraño. Él es parte de nuestra familia». «¿Qué? ¿Cómo?». La incredulidad pintó el rostro de Lucas y Sofía. «Por el amor de Dios, ¿de qué me hablas?». Eduardo murmuró, temblando. «¿Qué quieres decir con familia?». Las palabras de Fernando aplastaron las últimas esperanzas de Lucas. «Eduardo es en realidad tu hermano». El mundo se detuvo, la realidad se desvaneció. Todo se convirtió en un eco lejano. «¿Hermano?». La confusión y la ira se mezclaron, ardiendo en sus corazones. «¡Esto no se acaba aquí!», Lucas gritó, la respuesta latente en su pecho. «Y aunque no sé qué vendrá, estoy listo para la verdad». Así quedó la atmósfera, rebosante de preguntas y secretos por desvelar. La sirena de la policía se intensificó, y Lucas sabía que algo más oscuro y devastador estaba a punto de salir a la luz. Lucas estaba atónito. La revelación de que Eduardo era su hermano parecía imposible. La sirena de la policía se acercaba, llenando el aire con un sonido que podría deshacer todo lo que habían intentado construir en esos momentos.
No puedo creerlo, murmuró Lucas, sintiendo que el suelo bajo sus pies se volvía inestable. Sofía estaba al borde de las lágrimas. Papá, ¿cómo puede ser? ¿Por qué nunca nos dijiste nada? La confusión en su voz era palpable, y la angustia se reflejaba en su rostro. Lucas miró a su padre, esperando respuestas, pero Fernando solo parpadeaba, como si estuviera atrapado entre salvar a su familia y enfrentar un oscuro secreto. «Es una larga historia», dijo Fernando, su mirada perdida en lo que había ocurrido, como si recordara momentos que preferiría olvidar. «No era solo un hermano perdido. Hay cosas que nunca debí permitir». Las palabras de Eduardo, llenas de súplica, rompieron la tensión. «No fue mi elección, por Dios. Intenté salir de eso, de todo esto». A Lucas le dolía la cabeza. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, pero también descubrían un caos que nunca imaginó. De repente, un estruendo resonó desde el fondo del callejón. Todos se giraron para ver una figura salir de las sombras. Un hombre fuerte, con una chaqueta de cuero que chisporroteaba en la oscuridad. Llevaba una expresión de rabia. «¡Eduardo!», gritó. «Sabía que estarías aquí». El miedo lo invadió. ¿Quién era ese tipo? ¿Y qué quería de Eduardo? «¿Qué quieres?», preguntó Lucas, plantándose frente a suyo. «¡Hermano!», como si eso pudiera protegerlo de lo que estaba a punto de suceder. El extraño sonrió de manera siniestra, sin responder. Avanzó rápidamente, pero antes de que pudiera alcanzarlos, una luz brillante iluminó el cielo. Una explosión resonó, sacudiendo el callejón con fuerza. El hombre de cuero cayó al suelo, mientras el sonido de la explosión reverberaba en los oídos de todos. «¿Qué fue eso?», Sofía gritó, cubriéndose el rostro con las manos, mientras Lucas sentía que su corazón se detendría. El polvo y los escombros flotaban en el aire. Clara se inclinó hacia Eduardo, que yacía temblando en el suelo. «Esto no es un accidente, Eduardo. Tus enemigos vienen por ti», dijo, con un viento de desesperación en su voz. La confusión salió a flote como un torbellino, y Lucas se dio cuenta de que había algo más siniestro en juego. ¿Quién era ese tipo? ¿Por qué te busca? Lucas le exigió a Eduardo, mientras la realidad se tornaba más oscura. Es parte del pasado. Nunca debí dejarlo escapar», murmuró Eduardo, sus ojos llenos de miedo. La relación entre ellos estaba cambiando, cada segundo más volátil. De pronto, una sensación helada recorrió el cuerpo de Lucas. «¿Y si lo que están diciendo es cierto? ¿Y si estás metido en algo peor de lo que pensábamos?» La desesperación abrumaba sus palabras. Justo cuando pensaban que la situación no podría empeorar, una voz femenina rompió el caos. Era Clara, con una mirada intensa. «La verdad está en juego, y no solo la de ustedes. Todos están atrapados aquí». Sofía y Lucas compartieron una mirada angustiada. Clara sabía algo más. Eduardo trató de levantarse. «No, no dejaremos que esto termine así. Debo proteger a mi hijo». El hombre del cuero se levantó. «No podrás protegerlo. Eduardo, la verdad siempre regresa para cobrar lo que es de ella». En ese instante la confusión, el miedo y el horror en los ojos de todos los presentes se unieron en un solo grito silencioso. La explosión había sido solo un inicio. Lucas se preguntaba en silencio qué secretos estaban a punto de salir a la luz. ¿Qué sacrificios serían necesarios para proteger lo que quedaba de su familia? La noche,
oscura y repleta de incertidumbres, avanzaba como un monstruo listo para devorar cualquier rayo de esperanza. Todo lo que creían conocer se tambaleaba. La policía finalmente llegó, y el caos se intensificó. ¡Manos arriba! ¡Están rodeados!, resonó la voz de un oficial. Pero la verdadera pregunta era: ¿quiénes eran realmente los buenos y los malos en esta historia? Lucas sintió que todo se desmoronaba. Estarían a tiempo para descubrir la verdad antes de que fuera demasiado tarde. La explosión resonó como un trueno, llenando el aire con un frío estremecedor. Lucas sintió que la adrenalina le corría por las venas, mientras la escena se convertía en un caos total. La policía estaba tan cerca, pero antes de que pudiera pensar en la fuga, se encontró mirando a su padre con incredulidad. ¿Eres hermano de Eduardo? ¿Qué significa esto? Fernando, evidentemente aturdido, balbuceó. No era el momento para decirlo. La verdad siempre es complicada, Lucas. Pero hay algo más que debes saber. Su voz se quebró, como si esas palabras fueran un peso que había llevado durante años. «¡No tengo tiempo para esto!», Lucas gritó, notando que la policía se acercaba a gran velocidad y que el hombre del cuero se retiraba, aún recuperándose del impacto de la explosión. Las palabras de su padre, que deberían ser reveladoras, ahora sonaban fútiles en medio del desorden. De repente, Eduardo, todavía en el suelo, gritó: «¡No dejes que se lleven a mi hijo! Él no tiene nada que ver con esto». Su voz resonó en el silencio tenso, la desesperación palpable. Clara, que había permanecido al margen, parecía centrar su atención en el rostro de Eduardo. «¿Tu hijo? ¿De quién hablas?», preguntó Sofía, con una mezcla de miedo y confusión. «¿Qué está pasando, Eduardo?». Pero antes de que Eduardo pudiera responder, el extraño del cuero, ahora más recuperado, se levantó de un salto. «Tu tiempo se terminó, Eduardo», gritó, con una mirada que prometía venganza. «La verdad siempre sale a la luz». Todos los ojos se volvieron hacia él. Y Lucas sintió un escalofrío por la espalda. En ese instante, el aire se volvió más denso, como si la atmósfera estuviera cargada de electricidad. «No te atrevas a acercarte a él», Lucas gritó, tratando de contener a su hermano caído, pero el hombre se abalanzó hacia ellos. Y justo cuando todo parecía desenfrenarse, una figura apareció de la nada. Un niño pequeño, de no más de 6 años, cubierto de polvo y con ojos brillantes. «¡Papá! ¡Papá, ven rápido!», gritó el niño, su voz clara y urgente, como un faro en la oscuridad. «¡No! ¡No!», Eduardo chilló. Su cuerpo, que había estado sumido en el pánico, se tensó. «¡No puede ser! ¡Eres tú! ¡Eres tú!». Lucas sintió que el tiempo se detenía. La revelación podía ser una bomba, una verdad devastadora que cambiaría todo. «¿Quién es este niño?», murmuró, dando un paso atrás, mientras los gritos de la policía resonaban cada vez más cerca. «Él es su hijo», dijo Clara, angustiada, mirando a Eduardo como si le estuviera desnudando el alma. «Tu hijo, Eduardo. Te he estado buscando». Las declaraciones flotaron en el aire, y Lucas sintió que las piezas empezaban a encajar de manera retorcida. Eduardo, el hombre que había sido un extraño, que había estado en medio de este lío, era de hecho su hermano, y al mismo tiempo tenía un hijo perdido. La combinación era deslumbrante. «¡Oh, Dios, que no puede ser real!», murmuró Sofía, asimilando la magnitud de lo que se revelaba ante ellos. «¿Qué has hecho, Eduardo?», preguntó Lucas, sintiendo un nudo en la garganta,
La confusión, la rabia, el miedo se estaban mezclando, tal como las sombras danzaban en el callejón. «Lo hice por él, para protegerlo», dijo Eduardo, con lágrimas asomando en sus ojos. «No sabía que me estaban siguiendo. No quería que sufriera lo que yo sufrí». Pero antes de que pudieran procesar más, el hombre del cuero hizo un movimiento. Y entonces sucedió. Un disparo resonó en el aire, cortando la tensión como un cuchillo. Lucas sintió que el tiempo se congelaba, mientras todos volvían la vista hacia el lugar de donde había venido el sonido. Eduardo cayó al suelo, una expresión de sorpresa y dolor en su rostro. «¡No!», Lucas gritó, corriendo hacia él, mientras el niño se colocaba detrás, gritando asustado. Una ola de miedo recorrió a todos. La policía se acercaba implacable, pero eso ya era lo de menos. En el rostro de Eduardo, Lucas vio la amarga verdad. Se desmoronaba ante sus propios ojos. «¡Papá! ¿Por qué?». El grito desgarrador del pequeño retumbó en su pecho, con la confusión y el horror como telones de fondo. Lucas se dio cuenta de que no solo el crimen estaba apretujado en ese oscuro rincón, sino que también estaban apilados los secretos de su familia, las mentiras que transformaron sus vidas. Los suspensos y los secretos solo habían comenzado a salir a la luz. Todo parecía un juego mortal entre sombras, y así, a medida que las sirenas resonaban en el horizonte y el caos reinaba, Lucas sabía que el camino hacia la verdad le esperaba a la vuelta de la esquina. Pero no estaba seguro de quién sobreviviría para contarlo. Lucas sintió como si el corazón se le hubiera detenido. El grito del niño resonaba en su mente, mientras la imagen de Eduardo caía al suelo. Se repetía una y otra vez. La confusión y el miedo llenaban el aire. «¡Eduardo! ¡No!», gritó, lanzándose hacia su hermano. Zoen, de 6 años, miraba a su padre, los ojos llenos de terror. «Papá, no te vayas», exclamó el niño con la voz quebrada, como si el simple hecho de perder a su padre fuera un dolor que no podía soportar. Lucas se dio cuenta de que todo su mundo estaba cambiando. La policía estaba cada vez más cerca, y el reloj parecía contar los segundos para un desenlace fatal. Eduardo estaba en el suelo, con la mirada perdida. «No, no puede ser», murmuró, el pánico reflejado en su cara. «¿Por qué no puedo hacer nada bien?». Lucas sintió una opresión en el pecho. Era como si toda la culpa del mundo estuviera aplastándolo. Clara, de pie lejos, temía acercarse. Las sirenas resonaban más cerca, llenando el ambiente de un ruido ensordecedor. «Eduardo, mantente despierto», gritó, mientras empezaba a dirigirse hacia él. Pero antes de que pudiera llegar, el hombre de cuero se levantó con una expresión de odio destilando en su rostro. «¡Esto no ha acabado, Eduardo!», rugió, mientras avanzaba de nuevo hacia ellos. Pero la furia en sus ojos ahora estaba apagada por una mirada de sorpresa. Justo cuando parecía que todo iba a perderse, el niño, con una energía inesperada, se abalanzó hacia el extraño y lo empujó con todas sus fuerzas. «¡No te acerques a mi papá!», bramó el niño, con una valentía que desbordaba su pequeño cuerpo. Lucas sintió que su corazón se rompía y se llenaba de admiración al mismo tiempo. La policía ya estaba en la esquina, listas para intervenir, y el caos se hacía más palpable. El hombre del cuero retrocedió, sorprendido. «¿Qué demonios?», balbuceó,
Mientras Clara miraba al niño con ojos desbordantes de asombro. La fuerza puede estar en los más pequeños, pensó, con una mezcla de ternura y horror. Pero lo más impactante sucedió de repente. Un disparo, distinto a los anteriores, resonó desde la calle. Todos se giraron. La escena se detuvo. Un grupo de oficiales de policía había emergido, sus armas listas, haciendo frente a algo más allá de lo visible. En el fondo, una figura encapuchada comenzó a correr hacia ellos, llevando en sus manos un objeto brillante. La tensión se podía cortar con un cuchillo. ¡Al suelo!, gritó uno de los policías, pero antes de que cualquiera pudiera reaccionar, la figura lanzó el objeto al aire, como un fuego artificial. El objeto explotó en una ondulante bola de luz, iluminando todo el callejón y revelando lo que había estado oculto en las sombras. Una horda de fotografías voló hacia el aire, revelando imágenes de niños, todos con sus expresiones de alegría, y en el centro de todo, una foto que hizo que el pecho de Lucas se encogiera. Allí estaba él, de niño, abrazando a un niño que nunca había visto. ¿Quién es ese niño?, murmuró Sofía, deslumbrada. La figura, que ahora se veía menos amenazante y más familiar, se descubrió. Era un viejo amigo de la familia, un hombre que había desaparecido años atrás. «Lo siento, he estado tratando de proteger a los niños», dijo con la voz temblorosa. «Nunca quise que esto saliera a la luz así». La culpa llenó el ambiente mientras la policía apuntaba nerviosamente hacia la figura, y los murmullos crecían como un eco entre los presentes. Lucas sintió un nudo en la garganta, los recuerdos inundando su mente. Una verdad oculta estaba surgiendo a la superficie. «¿Qué significa esto?», gritó Eduardo mientras se arrastraba, palideciendo. El hombre levantó las manos. «Es verdad. He estado buscando la manera de desenredar esto. El niño que ves ahí, Lucas, es tu hermano. Eduardo no es el único culpable aquí. Todos tuvimos un papel que jugar». Mientras la revelación se asentaba, Lucas sintió que se hundía en un abismo. La angustia y la confusión se agolpaban en su pecho. «¿Es posible?», murmuró. Sus propios recuerdos se revolvían como un torbellino. Aquí estaba, de repente, en medio de secretos que siempre había querido olvidar. El caos en el callejón se intensificó cuando la policía se acercó, y las preguntas comenzaron a volar entre los rostros llenos de miedo. Lucas se dio cuenta de que no solo estaban en medio de un desagarro familiar, sino que había algo más profundo y oscuro escondido en cada rincón. Un secreto esperando ser descubierto. La atmósfera, una mezcla de horror y revelaciones, dejó a todos preguntándose: ¿realmente había escapado de la tragedia? ¿O todo esto era solo el principio de un camino desgarrador, lleno de verdades no contadas? El destino del pequeño, el desenlace de esta noche, todo estaba en juego. Y la pregunta era: ¿quién sobreviviría para contar la historia? Lucas estaba en shock. Las imágenes de ese niño, su hermano, flotaban en su mente. No había tiempo para detenerse a pensar en lo que significaba todo esto. La confusión y el miedo lo envolvían como una tormenta. Claramente, había más en juego aquí de lo que podían entender. «¡Eduardo, aguanta!», gritó, arrodillándose a su lado, mientras su hermano luchaba
por mantenerse consciente. La sangre empapaba su camiseta, y Lucas sintió un nudo en el estómago. ¿Cómo había llegado a este punto? Un niño asustado, un padre herido y un secreto aterrador que apenas empezaban a desentrañar. «¡Papá!», balbuceó Eduardo con una voz temblorosa. Los ojos del hombre se llenaban de lágrimas mientras miraba a su hijo. «Quiero que sepas que todo lo que hice fue para protegerte». Sofía, paralizada y con la boca abierta, no sabía si gritar o llorar. «No, esto no puede estar pasando». Su voz resonaba con desesperación. Justo cuando empezaba a reelaborar el caos, el sonido de las sirenas se fue acercando, pero detrás de ellas un retumbar sordo rugió en el fondo del callejón. ¡Maldición! ¿Qué es eso? Lucas se giró instintivamente. El aire se sentía pesado, como si el mundo estuviera esperando el momento preciso para explotar. Pero lo que ocurrió luego fue inesperado. De repente el suelo tembló y una enorme bola de fuego salió volando de una esquina. «¡Agáchense!», gritó Fernando, empujando a Sofía. Hacia el suelo, justo a tiempo. Una explosión sacudió el callejón, esparciendo escombros por todas partes. Una nube de humo cubrió la circunstancia. Las sirenas ahora parecían lejanas, ahogadas por el eco de la tragedia. Lucas no podía pensar. Todo giraba a su alrededor mientras se cubría el rostro. Los gritos se mezclaban con el caos. Su hermano Eduardo, el niño y su padre estaban en peligro. ¿Qué estaba sucediendo? Cuando la nube de polvo se disipó, Lucas se levantó lentamente, la visión borrosa, miró y en la confusión observó algo que le robó el aliento. En medio de los escombros, una figura emergió, el hombre del cuero, pero no venía solo. Detrás de él, varios hombres con rostros siniestros también aparecieron, con determinación en los ojos. «Tienes que ser un imbécil, Eduardo», vociferó el hombre principal, un aire de venganza recorriendo sus palabras. «Creías que podrías escapar. Te dije que la verdad siempre sale a la luz». Lucas sintió un golpe en el pecho. ¿Quién era este tipo? ¿Qué significaba para Eduardo? «¡Lárgate de aquí!», gritó, sintiendo una oleada de valentía. Entonces el niño dio un paso adelante. «¡No te acerques a mi papá!», exclamó con una fuerza sorprendente. Lucas sintió una mezcla de sorpresa y pavor por lo que un niño pequeño podía hacer en medio de esa locura. «Es tu padre, ¿eh? El pequeño héroe de la noche», se rió el hombre. Que alguien pudiera reaccionar. Un disparo resonó. No era del hombre de cuero. Era otro grupo de hombres que había llegado detrás de las sombras. Todo se volvió un frío silencio lleno de confusión. Lucas se quedó congelado, mirando cómo los nuevos intrusos, equipados con armas y miradas sin piedad, se preparaban para tomar el control de la situación. «¡Que empiece la fiesta!», gritó uno de ellos. Y Lucas sabía que algo terrible estaba a punto de suceder. Los gritos y el caos aumentaron. Sofía y Fernando estaban al borde de la desesperación. El niño miraba a su padre, los ojos grandes, llenos de miedo. ¿Qué pasaría con ellos? Mientras el enfrentamiento se intensificaba, Lucas se dio cuenta de algo impactante. Entre el revuelo, él reconoció a un rostro familiar al otro lado del callejón. Era Clara, sonriendo de una manera que no le gustaba nada. Había estado en contacto con esos hombres. Lucas sintió que el aire se le escapaba. «¿Qué estás haciendo aquí, Clara?», le preguntó, su voz temblorosa y llena de desesperación. «Todo lo que hemos perdido, Lucas.
Debía llegar este momento. Sabía que todo se desvelaría y por fin conocerías la verdad, dijo Clara, sus ojos brillando con una locura inquietante. En un instante todo cobró sentido, pero al mismo tiempo generó aún más caos. Lucas sintió que el mundo se le desmoronaba. La verdad que habían estado buscando era tan oscura, tan compleja, que no podía procesarlo. Se preguntó si realmente podría enfrentarse a lo que estaba a punto de revelarse. Las balas comenzaban a volar y la dirección que tomaría su vida parecía pender de un hilo. ¿Quién era realmente el enemigo? ¿Podrían salir ilesos de esta pesadilla? La noche aún estaba llena de secretos y mentiras por solucionar, y el camino adelante parecía más aterrador de lo que jamás imaginé. Lucas respiró hondo, preparado para lo inevitable. La explosión retumbó en el callejón y el caos se desató. Lucas se lanzó hacia Eduardo, que yacía en el suelo, tratando de hacer que su hermano volviera en sí. ¡Eduardo! ¡Aguanta! ¡No te vayas ahora! Sus manos temblaban mientras trataba de presionar la herida. El niño, Sowen, miraba aterrorizado desde un rincón, gritando el nombre de su padre con una pureza desgarradora. «Papá, no me dejes». El hombre del cuero avanzó, con una mirada de triunfo en su rostro. «No puedes salvar a nadie, Eduardo. Suerte que tu familia se está reuniendo aquí para ver tu caída». Lucas sintió que la rabia explotaba en su pecho. No podía dejar que todo acabara así. «¡Cállate!», gritó, dando un paso hacia el hombre, la adrenalina corriendo por sus venas como un río furioso. «No dejaré que lastimes a mi hermano, ni a su hijo». Pero en el fondo la pregunta lo consumía. ¿Quién era realmente el enemigo? Justo cuando la tensión alcanzó su punto máximo, un grupo de oficiales irrumpió de la nada, sus voces resonando. «¡Al suelo, policía!». La escena se transformó en un espectáculo caótico, las luces intermitentes de los patrulleros iluminando la oscuridad del callejón. El hombre del cuero retrocedió, asustado, más preocupado por escapar que por pelear. «Esto no ha terminado, Eduardo». Pero antes de que pudiera desaparecer, la figura de Clara se interpuso entre ellos, con una determinación que lo sorprendió. «No te dejaré huir esta vez», exclamó. Y antes de que Lucas pudiera procesarlo, lanzó un objeto brillante al aire. El estallido de luz deslumbrante llenó el espacio como un rayo en plena tormenta. Lucas se cubrió los ojos instintivamente, y cuando la luz se desvaneció, se dio cuenta de que las fotos de todos los niños estaban esparcidas por el suelo, las pruebas de un oscuro secreto que había estado oculto demasiado tiempo. «Esto es solo el principio. La verdad siempre sale a la luz», dijo Clara, su voz intensa como el fuego. Lucas la miró, sabiendo que su vida estaba a punto de transformarse, pero el dolor de Eduardo lo mantenía atado al presente. «¡Eduardo, aguanta!», gritó de nuevo, mientras una multitud de oficiales se preparaba para abordar la situación. Pero la mirada de Eduardo, llena de complicidad y nostalgia, lo tenía atrapado. «Es hora de enfrentar lo que dejé atrás, hermano», murmuró, y Lucas sintió que un peso se levantaba de su pecho. Afuera, la hangar de sirenas se multiplicó, y las figuras de los oficiales comenzaron a dispersar a la multitud. La noche parecía más segura, mientras Eduardo se permitía un último suspiro. «Cuida de Sowen», le dijo a Lucas, y sus ojos se cerraron. «¡No! ¡Eduardo!», gritó Lucas, sintiendo que el tiempo se detenía. Sofía, todavía en shock, tomó la mano de Sowen, que miraba la escena con una inocencia desgarradora. «Vamos, Sowen.
Vamos a estar bien, dijo ella mientras las lágrimas se deslizaban por sus mejillas. La intervención de la policía trajo la seguridad necesaria. Pero Lucas sintió que la historia no terminaba ahí. Había secretos aún por resolver, más verdades que se escondían en la oscuridad. La vida en este callejón había cambiado para siempre. Mientras el caos comenzó a calmarse, un oficial se acercó. ¿Está todo bien aquí?, preguntó, su voz firme pero comprensiva. Lucas asintió, aunque sabía que esa respuesta nunca sería suficiente para ellos. Al dar la vuelta, vio a Clara ayudando a la gente del lugar, mientras las luces de la policía danzaban sobre todos ellos. La conspiración, el dolor, los secretos, todo cambiaría, aunque no sabían cómo lo enfrentarían. «Prométeme que nunca te alejarás de la verdad», murmuró Sofía, mirándolo con determinación. Lucas le dio la mano, sintonizando con la promesa silenciosa. La noche seguía siendo oscura, pero había destellos de esperanza. Todo lo que había pasado era solo el inicio de algo más grande, más complejo. La historia de su familia seguía siendo un laberinto y se prometieron encontrar la salida juntos. Pero en el fondo de su corazón, una pregunta resonaba. ¿Sería capaz de enfrentar lo que había perdido y reconsiderar su propia identidad en el camino a la verdad? Y antes de que se apague esta luz, tú también tienes que actuar. Necesitas suscribirte ahora para que no te pierdas las próximas historias exclusivas. Aplasta el botón de like ahora para ayudar al algoritmo a mantener viva esta comunidad. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Y no olvides compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesiten conocer este desenlace. Este es el momento para demostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más. Únete a nosotros y sé parte de la historia.